Muy buenas tardes, amigos y hermanos, familia, Dios les bendiga. Pues primeramente quiero darle gracias a Dios porque me permite iniciar nuevos proyectos. Uno de ellos pues es este canal, ahora tratando temas de edificación, de ahí el nombre Edifícate. Y pues ustedes han sabido que yo, pues estoy preparándome en el Seminario Teológico Presbiteriano de México y pues una de mis metas o uno de mis anhelos es siempre estar compartiendo la palabra de Dios, y obviamente le doy primeramente a Dios gracias por que me permite iniciar este proyecto, y pues le pido también que Él me permita seguirlo haciendo y que me lo permita hacer para su gloria, para su honra y siempre bajo su dirección. Amados hermanos, voy a platicarles acerca un poquito de lo que pretendo hacer con estos videos, con estas reflexiones, meditaciones, pero antes que nada sí quisiera aprovechar para pues mandarles saludos a mis compañeros del seminario, a mi hermana Corina, a mi hermana Han, mi hermana Jacqueline también, Jackie, a mi hermano Laur, Ulises, a David también, a mi hermano Aleph Saín, mi buen hermano Baruch también, y también quisiera mandar saludos pues a los profesores, y en este caso también al rector, el pues, pastor Isaac López, a su familia, también a el pastor Iván Efraín Adame, su familia igualmente también, la hermana Vero, la hermana Irene, que son también de ahí del departamento de extensión, el Seminario Teológico Presbiteriano, y pues también a mi pastor, el pastor David Zárate, y a mis hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con nosotros. Les mando un saludo y les amo en el amor del Señor. Bueno, esto que pretendo yo hacer es compartir momentos de la palabra con ustedes, y el fin de esto es de que tanto ustedes como yo nos edifiquemos, logremos un crecimiento espiritual, y esto nos ayude y nos permita poner por obra todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. La primer tema que estoy tratando ahorita es acerca de la oración. Es algo muy importante dentro de nuestra vida cristiana que siempre tenemos que tomar muy en cuenta. Y bueno, vamos a comenzar con este tema, y yo le titulé La respuesta perfecta. Vamos a leer en la escritura lo que es en el libro de Filipenses 4, del versículo 1 al versículo 9. Mientras ustedes buscan en sus Biblias esta lectura de Filipenses 4, versículo 1 al versículo 8, para dar la lectura de una manera unida, voy a platicarles que esto nació, les comentaba, he estado tomando clases en el seminario, y pues en unos talleres que hemos tenido en una materia, también le mando perdón a mi hermano pastor Héctor Vázquez, de esta materia retórica cristiana, y este taller lo hacemos de lectura, y es algo que nos ayuda dentro de la predicación, pero al estar yo leyendo la escritura, estudiando, pues es sorprendente cómo Dios, cada vez que uno va leyendo, aunque sea un pasaje, aunque sea la misma lectura, Dios habla a través y va perfeccionando cada vez el mensaje que nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y es por eso que esto es lo que me animó a mí a compartir estos momentos de meditación. Vamos a darle lectura a esta parte de la escritura, y les decía yo, le llamé La respuesta perfecta como título, y voy a leer Filipenses 4, del versículo 1 al versículo 8, y vamos a ir analizando algunas partes importantes que a mí se me hicieron importantes, y que pues vamos a poder descubrir muchas cosas juntos, y edificarnos y lograr un crecimiento espiritual en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4,
Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. El Señor bendiga su palabra. Vamos a ir analizando algunas partes que a mí se me hicieron importantes, y después vamos a ver acerca de lo que es la oración, y vamos a ir descubriendo cómo nosotros podemos lograr una respuesta perfecta, que es lo que siempre anhelamos cuando uno está orando. Siempre lo más que espera uno, nuestra esperanza es tener una respuesta perfecta, y vamos a analizar qué es una respuesta perfecta y cómo la podemos obtener. Primeramente, amados hermanos, del versículo 1 al versículo 4, yo descubrí tres factores importantes o tres elementos importantes que se me hicieron importantes porque lo recalca el apóstol Pablo, que dice en el Señor o siempre en el Señor. Entonces, vamos a ver el versículo 1. Primeramente nos está hablando de la firmeza. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Nos habla de firmeza, este primer factor o elemento que descubrí. En el versículo 2 también viene algo muy importante que yo le puse como elemento: la unidad. Habla de que el apóstol Pablo aquí dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Yo le puse unidad. A través de la unidad nosotros podemos llegar a un mismo sentir. No es un mismo sentir simple, sino es un mismo sentir en el Señor, como les platicaba hace un momento. Y en el versículo 4 también hallé lo que es el regocijo, ¿no? El gozo. Y estos tres elementos o estos tres factores a mí se me hicieron importantes dentro de la oración también, ¿sí? Leímos el pasaje del versículo 1 al versículo 9, pero quisiera que también nosotros podamos entender y enfocarnos más desde el versículo 6 al versículo 9, que es lo que nos transmite aquí. Bueno, lo que verdaderamente tenemos que entender primero es que descubrir qué es lo que quería decir el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Pero qué enseñanza nosotros aprendemos de este pasaje, de esta escritura o de esta carta, ¿sí? Vamos a enfocarnos a lo que es esta parte del versículo 6 al versículo 9, tomando en cuenta lo que acabamos de ver, estos elementos que les digo: la firmeza, la unidad y el regocijo en el Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nosotros cuando oramos, primeramente tenemos que, antes de cualquier oración, tenemos que pensar y tomar en cuenta, considerar que la oración es fundamental dentro de la vida cristiana, dentro de la vida del creyente, de uno como creyente. La oración es fundamental. Es la manera en la que nos comunicamos con nuestro Creador, con nuestro Dios. Entonces, nosotros cuando oramos, obviamente esperamos, tenemos la esperanza de una respuesta perfecta. Una respuesta perfecta, ¿a qué le llamo? A que para nosotros una respuesta perfecta es
que Dios nos responda en tiempo y forma, que sea de una manera pronta, que sea lo que nosotros esperemos a veces, y que se conceda la petición que estamos haciendo. ¿Sí? Esa es una respuesta perfecta. Pero para que haya una respuesta perfecta, tiene que haber una oración perfecta. Yo le llamé una oración eficaz. Pero ¿qué elementos lleva a una oración eficaz? Hemos conocido a través de enseñanzas de predicaciones varios elementos que incluyen la oración eficaz, una oración eficaz, y los conocemos desde, como nos dice aquí la palabra, desde la acción de gracias, desde la adoración, desde el ser fervientes, desde el ser, constantes en la oración. Pero hay elementos aún más importantes y fundamentales para que nuestra oración sea eficaz, y es lo que hablábamos hace un momento: la firmeza, la unidad y el regocijo. Y dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo recuerdo predicaciones de mi pastor que siempre nos decía que cuando uno se levante y lo primero que hace es orar, siempre tiene que uno levantarse con acción de gracias, porque es ahí como va a comenzar nuestro día. Y es muy cierta esa parte, porque nosotros nos levantamos y muchas veces apurados porque tenemos que llegar al trabajo, se nos olvida esa parte de orar o dar gracias porque Dios nos da un nuevo día, porque vemos lo que son sus creaciones, disfrutamos de su naturaleza, de todo de las bendiciones que Él tiene para con nosotros, ¿no? Y nos levantamos, a lo mejor si nosotros ya nos pusimos a lo mejor de mal humor, y nuestro día va a ser así, todo ese día de mal humor. ¿Por qué? Porque no nos levantamos de una manera agradecida. Pero bueno, ese es un ejemplo de algún elemento que lleva lo que es la oración eficaz. Y aquí nos está hablando eso, que nosotros debemos de tener acción de gracias en nuestra oración, de ser agradecidos, expresar nuestras gratitudes delante de Dios. Y bueno, vamos a tomar y retomar en cuenta lo que veíamos en lo que es los primeros versículos de la firmeza, la unidad y el regocijo. Amados hermanos, yo les comentaba que nosotros cuando oramos esperamos una respuesta perfecta. ¿Pero qué es una respuesta perfecta? Ya vimos los elementos que esperamos nosotros, para nosotros, que es una respuesta perfecta. Pues que Dios me responda pronto, que me conceda mi petición, que no sea tardía la respuesta, ¿no? Básicamente que sea lo que uno espera. Pero en sí, que es una respuesta perfecta. Eso es lo que vamos a llegar a descubrir a través de esta meditación, de este estudio. Y pues primeramente ya vimos la acción de gracias. Pero hay algo que me llama mucho la atención y que viene en el primer versículo: la firmeza. Nosotros conocemos que cuando oramos tenemos que orar con fe, confiando en Dios, en que Dios va a hacer pues lo que estamos pidiendo, ¿no? Pero también tenemos que entender que Dios muchas veces Él pone los medios, pero tenemos que sujetarnos a su voluntad, tenemos que pedirle conforme a su voluntad. Y es ahí donde entra la firmeza. Nosotros tenemos que estar firmes en el Señor siempre, tener la convicción de que Dios va a responder, y que esa respuesta de Dios va a ayudar a nuestra vida. Es conforme a la voluntad de Dios, sí, pero es porque Dios nos ama y porque Dios va a ayudar a lo que estamos pasando, ¿sí? Tenemos que estar firmes. En la unidad, dice aquí la palabra de Dios: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Nosotros en la iglesia, donde nos congreguemos, siempre nos predican que tenemos que ser del mismo sentir, pero a veces nuestra mente limitada no entiende que es más allá de lo que es un mismo sentir. Yo le puse aquí unidad porque cuando nosotros estamos orando, vamos a hablar del gozo. Si nosotros estamos gozosos,
El ser de un mismo sentir es contagiar a nuestros hermanos a que también ellos estén gozosos, ¿no? Sin importar las circunstancias, claro, pero tenemos que enfocarnos a la palabra de Dios en esta parte. Pero todo tiene que comenzar desde nuestro hogar. La oración es fundamental para nuestra vida cristiana y tiene que comenzar en nuestro hogar. Entonces, cuando hablamos de unidad, quiere decir que cuando yo estoy orando, claramente y obviamente cada quien tiene que tener su momento de intimidad con Dios. Yo leí apenas unos libros, unos también artículos donde decían que en este caso, hablando de matrimonios, en la familia, cuando el esposo y la esposa oran por separado, sí tienen que orar por separado, pero siempre buscando la dirección de Dios. Primeramente buscando la dirección de Dios para que ellos estén orando por lo que Dios les muestre. No nada más orar por sus necesidades dentro del hogar, sino también orar por los hermanos de la iglesia, por las personas que están necesitadas, por pedirle la dirección a Dios o al Espíritu Santo para ver qué es lo que van a orar, por qué es lo que van a orar, tener motivos de oración. Entonces después viene la unidad, que como matrimonio nos pongamos a orar con mi esposo, con mi esposa, nos pongamos a orar en unidad, tengamos un tiempo devocional como familia, empecemos a orar por esas necesidades o por lo que Dios nos mostró. Entonces, de esa manera, cuando hay hijos, pues estamos poniendo el ejemplo y estamos dando una enseñanza y dando pie a que sigan este ejemplo nuestros hijos también, ¿no? Porque es básico para nuestro crecimiento espiritual, básicamente en la unidad. El regocijo, yo sé que es muy difícil y complicado a veces, si estamos orando, tenemos una necesidad bastante complicada y fuerte, estar gozosos, estar alegres, porque pues a veces nuestra necesidad pues a lo mejor no nos consume, pero sí nos preocupa tanto a veces que es difícil mostrar una sonrisa, es difícil mostrar un regocijo, un gozo. Pero aquí en las recomendaciones del apóstol vamos a poner este ejemplo. El apóstol Pablo, aquí cuando escribe esta carta o cuando empieza a dictar, él está preso en la cárcel. Sin embargo, él recomienda el regocijo. Entonces nosotros tenemos que entender, vamos a transportarlo a nuestra actualidad. Nosotros a lo mejor estamos encerrados en nuestro problema, en nuestra necesidad, que no vemos la grandeza y el poder de Dios que puede actuar en esa necesidad. Estamos viendo el problema, la necesidad tan cerca que no nos deja ver cómo puede obrar la grandeza y el poder de Dios en nuestra vida, en nuestra necesidad, ¿no? Eso, es importante que tomemos esos factores, esos elementos dentro de la firmeza, la unidad y el regocijo en nuestra oración. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar, nos va a llevar a obtener la respuesta perfecta. Yo les decía, ¿cuál es esa respuesta perfecta? Dice la palabra de Dios más adelante, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tomamos en cuenta esos factores dentro de la oración, la respuesta perfecta que Dios nos da es la que viene y la que viene a traer paz. Pero esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta perfecta. Cuando nosotros oramos, si usted va a orar y toma en cuenta estos factores, estos elementos, espere que Dios traiga paz a su vida, traiga paz a su necesidad, porque usted está firme en el Señor, confiando a través de su fe, confiando en que Él va a responder de la manera más pronta y conforme a su voluntad, en su necesidad, en su petición, mostrando unidad al momento que estamos orando. En este caso, la unidad y el ser de un mismo sentir es de que yo transmita
ese testimonio, que yo transmita esa gratitud hacia de lo que hizo Dios en mi necesidad, en mi petición, se lo transmita a mis hermanos, y ellos también puedan unirse en oración, en sus necesidades, y poder ser siempre del mismo sentir en el Señor, ¿no? El regocijo, que nada nos robe la paz ni el gozo. Dice la palabra de Dios en los evangelios, en otra parte de la escritura, que pues, el enemigo solamente viene para hurtar, matar, destruir, ¿no? Entonces, que nadie ni nada venga a robarle su paz y su gozo que Dios le ha dado. Entonces, amados hermanos, la respuesta perfecta es esa, la que viene a traer paz. ¿Cómo logramos nosotros mantenernos en estos tres elementos dentro de la oración cuando nosotros oramos? Versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, y dice, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muchas veces nosotros, les decía hace un momento, que nosotros pensamos más en el problema y nos olvidamos de cada una de esas cosas que acabamos de mencionar y ver en la escritura. Todo lo bueno, estamos viendo el problema, estamos viendo lo malo, y no nos deja ver todo lo bueno que es Dios, todo lo fiel que es Dios, y debemos de pensar en eso, en que Dios tiene el poder para transformar, para suplir nuestras necesidades, sea cual sea nuestra circunstancia. Dios va a obrar en nuestra vida. Y también dice la palabra de Dios, versículo 9, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Les decía un momento, el apóstol Pablo estaba en prisión cuando escribe esta carta hacia la iglesia de Filipos, perdón, yo decía Éfeso hace un momento, pero es de Filipos. Estamos leyendo Filipenses. Estaba preso, estaba en una situación muy difícil y complicada, pero él dice: lo que aprendisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Él nos recomienda estar gozosos, regocijarnos en medio de la adversidad. Tratemos de hacerlo y que nada nos robe ni nadie nos robe la paz. Porque dice el apóstol Pablo, dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Pero recordemos que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, todo el entendimiento del ser humano. Es una paz, dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros no consideramos lo que está dentro de la Escritura y ponemos más atención al problema, a las necesidades, eso nos causa ansiedad, nos causa incertidumbre, y eso es algo que va dañando nuestra vida y va mermando nuestro crecimiento, obviamente espiritual. Entonces nosotros tenemos que orar respecto a todo, y orar respecto a todo es incluir cualquier detalle que pueda provocar esa ansiedad, es incluir cualquier detallito, ya sea, digamos, a lo mejor a mí me dijeron alguna cosa y me hizo sentir mal, yo orar por eso y por esa persona. O sea, cualquier detallito, no tomármelo tan, como decimos hoy en día, tan a pecho, sino orar porque Dios me permita crecer y madurar espiritualmente. Bueno, dice que la oración eficaz debe ser acompañada de acción de gracias, y de antemano dar gracias a Dios por la respuesta que sabemos que vamos a recibir, ¿no? Dice que el ser afanosos significa, bueno, más bien, por nada estar afanosos significa excluir todo motivo de ansiedad. Todo motivo de ansiedad es excluirlo. Ese es el no estar afanosos, o por nada estar afanosos, nada estar afanosos, ¿no? Decíamos, la respuesta perfecta que nosotros vamos a esperar y vamos a obtener a través de la oración eficaz es esa, la que viene a traernos paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, lo vuelvo a repetir, todo entendimiento del ser humano.
Dice que porque no depende de las circunstancias, sino que se sostiene en la perfección de Dios mismo. Es no sé, indescriptible el amor de Dios y la paz de Dios, la perfección de Dios que viene a traernos paz. Amados hermanos, yo les invito a que pues podamos poner por obra cada una de las enseñanzas que nos muestra nuestro Dios a través de su palabra. Y bueno, quizás fue una meditación pequeña. Estoy iniciando a hacer esas meditaciones, pero mi anhelo y mi deseo es compartirlo con cada uno de ustedes para que juntos podamos edificarnos. Posteriormente voy a platicar con algunos compañeros, con algunos hermanos, pastores, líderes, compañeros de seminario, para que podamos también tratar algunos temas interesantes apoyados en la palabra de Dios y así edificarnos en unidad, ¿no? Y pues esperando que sea de bendición a sus vidas, que sea de edificación, que es mi anhelo, edificarnos juntos en la palabra de Dios, podamos crecer espiritualmente y hacerlo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amados hermanos, les invito a que oremos y que nuestro Dios sea el que ponga los medios y nos dé la dirección siempre y en todo momento. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este momento que tú nos permites meditar en tu palabra. Te rogamos, Padre Santo, que tú, Señor, ponga los medios, Padre Santo, para que podamos ser dirigidos, Señor, por tu Santo Espíritu siempre y en todo momento. Señor, ayúdanos a que en nuestro hogar siempre exista este elemento importante para nuestro crecimiento espiritual, que es la oración, porque con ella, Señor, nos comunicamos contigo, Padre Santo, y te rogamos que en nuestra oración siempre haya la firmeza, la unidad, Señor, y el regocijo, Padre Santo, porque sabemos que tú nos darás la respuesta perfecta, esa respuesta perfecta que viene a traernos paz, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento natural del hombre y que es incomprensible a veces para el ser humano, Señor, pero que esa paz no se compara, como dice tu palabra, con la que el mundo da, sino que es una paz indescriptible, Señor, y te damos las gracias, Señor, y te rogamos que siempre sigas tú dirigiendo nuestra vida. Te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y que el Santo Espíritu de Dios y la paz de Dios esté siempre con ustedes y con su familia. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.